Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estuve viendo el grueso volumen de las ponencias. Conté 145, de las cuales 11 son sobre tecnologías de la información. La presentación de esta mañana va a tener 3 partes. Una cortita, introductoria, que tiene que ver con lo que decía el profesor Goldsman recién de las historias mínimas máximas, de las experiencias personales. Una presentación más conceptual, que tiene que ver con la alfabetización digital, y unos 5 minutos o 10 finales para contarles en más detalle la campaña nacional de alfabetización digital que está haciendo el Ministerio de Educación de la Nación. Una de las primeras cosas que quiero mencionar es lo contento que estoy de estar no solamente acá en Santa Fe, donde he dado algunas veces cursos o conferencias, sino en una ciudad que fue devastada hace 2 años. Tengo amigos que me comentaban desesperados qué es lo que estaba pasando acá, y como también fue devastada la Argentina en el 2001. Y lo que tiene de interesante vivir en la Argentina, los que hemos decidido vivir en Argentina, teniendo posibilidad de estar en muchos otros lados, es esta capacidad que tenemos los argentinos de reinventarnos permanentemente. Y de reinventarnos no desde la crítica, también lo decía el profesor hace un rato, no estamos cansados de la crítica, criticar es tan fácil, sino desde la acción. Si tal vez algo interesante está pasando en el mundo, y especialmente en la Argentina, es que hemos pasado del análisis a la síntesis, de la crítica al diseño. Estamos tratando de diseñarnos nosotros mismos y diseñar permanentemente nuestras instituciones. En esta tarea de rediseño, los nuevos alfabetismos juegan un rol fundamental. Y cuando digo nuevos alfabetismos, no estoy simplemente pensando en esta divisoria entre analógico y digital, o esta divisoria entre rural y urbano, sino en la multiplicación de las inteligencias. Esto que habla Gardner tanto, ¿no? O sea, la escuela que está, por lo menos la escuela urbana, que está básicamente centrada en las inteligencias lógico-matemáticos y lingüísticas, y donde el resto, cuando yo iba al colegio, le decían, teníamos matemáticas, teníamos castellano y teníamos desenvolvimiento o actividades prácticas. No sabíamos qué se desenvolvía ahí, ¿no? Y si eran actividades prácticas, serían las otras, no sé qué serían, ¿no? Pero esa idea residual de que lo que realmente lo que tiene que ver con la inteligencia visual, con la inteligencia motora, con la inteligencia emocional, con todas estas cosas que nos hacen ser como somos, eso era desenvolvimiento, era lo práctico, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de los nuevos alfabetismos creo que va mucho más allá de usar computadora o no, internet o no, sino que tiene que ver con esta repotenciación de los seres humanos. Otra cosa que me parece interesante es contarles es que hasta ayer estaba en Brasilia, me invitaron al ministro Filmus y él me delegó para que fuera un seminario internacional que se llamó Saber Global 2004. Y lo bueno de ir a otro país, aunque parezca tan cerquita a Brasil, pero que es tan distinto, ¿no? Que uno se encuentra con los brasileros, con los ingleses, los norteamericanos, los italianos. Y se hablaba de cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el monopolio del conocimiento, el patentamiento del conocimiento. Mientras que el conocimiento siempre fue científico, distribuido, libre, etcétera, bueno, ahora se están patentando genes, están patentando procesos, se está patentando información, todo esto que era de libre distribución, en un momento donde Internet lo permite todo. Por otro lado, las corporaciones están patentando prácticamente todo. Se hablaba de monedas complementarias, ¿no? Se habló de posibilidades de salir del circuito formal y entrar en un circuito de distribución por ejemplo, de una moneda que se llama moneda saber. ¿En qué consistiría esta moneda saber? ¿Cómo trabajar con la moneda saber? Se habló mucho de las TICs en la educación y se habló también de los proyectos de escuela de fábrica. Y muchas experiencias que están haciendo los brasileños, que por supuesto son de otro nivel, de otra masividad, ¿no? Estamos hablando de un sistema que tiene 50 millones de alumnos, prácticamente 5 veces más que nosotros, que tiene 200.000 escuelas, que tiene, por ejemplo, 2.700 escuelas rurales conectadas vía satélite, mientras que en Argentina tenemos 17 a través de la red Educar. Esta dimensión de complejidad. Seguramente todas las sociedades fueron siempre complejas, pero estas son especialmente complejas. Y para poder lidiar con estas sociedades hipercomplejas, tenemos que tener un nuevo tipo de pensamiento que sea también hipercomplejo. Hace mucho que se viene hablando de esto, está el pensamiento de Edgar Morin dando vueltas hace más de 2 o 3 décadas. Hay muchísima gente que está trabajando en estos terrenos, pero de alguna manera lo que estamos haciendo en Educar y lo que estamos haciendo en la alfabetización digital tiene que ver fundamentalmente
con tratar de introducir herramientas de complejidad para pensar la complejidad. Si no, uno termina en una situación de reduccionismo, de querer entender lo complejo recurriendo a lo simple, pensando que las situaciones son tipo partidos de Boca River, cuando en realidad las situaciones son mucho más complejas. Como estoy entre docentes, y a los docentes nos gusta leer, nos gusta hacer muchas cosas, ¿no? Pero básicamente nos gusta leer, les voy a recomendar 3 libros que tienen mucho que ver con lo que se habló en la conferencia anterior y con lo que tiene que ver con la formación de los docentes. Uno se llama El Maestro Ignorante. El Maestro Ignorante, de Jacques Rancière. Es un libro muy interesante, El Maestro Ignorante, porque de lo que habla el Maestro Ignorante es de cuánto saben los alumnos que los maestros muchas veces no podemos sacar a flote. Esto se vincula con el Menón de Platón, ¿no? Cuando Platón mostró que los esclavos sabían matemáticas sin saberlo. Hay muchísimo conocimiento tácito en la sociedad, muchísimo conocimiento tácito en los alumnos. Y muchas veces los docentes no logramos entender que el conocimiento muchas veces viene de abajo hacia arriba y no necesariamente de arriba hacia abajo. Y de esto habla básicamente El Maestro Ignorante, con unas experiencias fantásticas. Una segunda obra es de un matrimonio tristemente fallecido en un accidente absurdo este año, Ignacio Leucovitz y Cristina Corea, y se llama Pedagogía del Aburrido. Pedagogía del Aburrido. ¿Y de qué habla básicamente este libro? De esa situación que todos tenemos que enfrentar en el aula en cualquier nivel. Un alumno donde nosotros no lo entretenemos, un alumno donde es seducido por la imagen, seducido básicamente por los multimedios, y que frente a la palabra solo lo que experimenta es una especie de desazón y desencanto. Solo que la pedagogía del aburrido es mucho más complejo que este juego entre imagen y texto, y tiene que ver con el vaciamiento de la función estatal, tiene que ver con el vaciamiento de la subjetividad estatal y con cosas muy interesantes que la reconstrucción del Estado va a tener que tomarse muy en serio. Y el tercero es un libro que lamentablemente todavía no está traducido al castellano, que se llama, pero bueno, ya lo traducirán, que se llama Sabiduría de las Masas. Sabiduría de las Masas. Y es una obra maravillosa de un norteamericano, un periodista que se llama James Surowiecki. Y este libro, contrariamente a lo que uno cree generalmente en psicología social, de lo que habla básicamente es de que las decisiones tomadas colectivamente por gente que no es experta, en general llegan a resultados mucho más interesantes que los de los expertos. Es una crítica mordaz de los expertos y es una reivindicación brutal de la sabiduría colectiva. No la del campo simplemente, que es mucha, sino de la sabiduría de los muchos, que en general, en buenas dosis y combinadas de una forma adecuada, llegan a resultados mucho más interesantes que los expertos. Estas 3 obras tienen mucho para enseñarnos a todos. Y ahora sí, empezamos con la presentación formal, que tiene que ver con esto de la alfabetización digital. Rapidito, de 4 cosas. Y así dejamos unos 5 minutos finales para el programa del Ministerio. De la mutación en el régimen lectoescritural que estamos viviendo en este momento, desde hace 20 a 25 años, o 50 según como lo midamos, de por qué considero que Internet es la imprenta del siglo XXI, del proyecto Educar en términos de nuevas alfabetizaciones en la práctica, y algunas cosas muy interesantes al final sobre culturas narrativas y culturas lúdicas. ¿Cuál es la tesis fundamental de la presentación, que tiene que ver con muchas investigaciones que estamos haciendo en la Cátedra de Procesamiento de Datos en la UBA desde hace muchos años? Que a lo largo de la historia ha habido básicamente 3 grandes modalidades de conocimiento, de alfabetización, de producción, distribución y consumo del conocimiento. Y estas 3 fases tienen que ver, la primera con la oralidad, con el lenguaje oral, la segunda con la escritura y la tercera con la electricidad. No vamos a entrar en cada uno de estos detalles, pero lo que sí sabemos es que la humanidad durante los seres humanos, los genes de los seres humanos no han cambiado en los últimos 100.000 años. De esos 100.000 años, durante casi 90.000, 92.000, solo pudimos comunicarnos hablando. Después tuvimos escritura durante cerca de 8.000 años en distintos formatos. Y finalmente tenemos electricidad en la comunicación desde hace, según como se lo mide, desde el telégrafo, 100 años, desde la televisión, 50 años atrás. Y cada una de estas modalidades lo que ha generado son formas diferentes de comunicarnos, ha disparado distintos impulsores psicológicos y ha cambiado la orientación pedagógica. Cuando no teníamos forma de almacenar la información, como cuando uno no tenía forma de almacenar la comida, entonces básicamente lo que teníamos era una orientación pedagógica de amontonamiento. La escritura permitió el pensamiento, pero muy individualizado, muy elitista, muy personalizado. Tenemos el modo de lectura alfabético, que es silencioso, privado, muy individualizado. Y lo que vemos emerger en los últimos años, fundamentalmente con el desarrollo de la computadora personal y Internet, es un aprendizaje electrónico en red.